Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos todos a este nuevo webinar. Hoy tenemos un invitado bien interesante, bien de lujo. Entonces, vamos a esperar a que sean las 2 de la tarde. El doctor José Jiménez ya está acá listo y presto para ver la presentación. Entonces, nos quedan 3 minuticos para que le demos inicio a la presentación del día de hoy. Entonces, ya, muchas gracias Alba, Andrés, Angélica, Yodalis, muy buenas tardes. Muy puntuales ustedes en sus invitaciones y bueno, ya vamos llegando acá. Si tienen alguna pregunta adicional, si quieren indicarnos de dónde están hoy visitándonos, pues aquí por el chat nos pueden hacer la, la intervención. Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos a este webinar que en segundos vamos a dar inicio. Y hoy vamos a tocar un tema bien interesante y de mucha actualización tributaria. Sí, entonces hoy vamos a tocar todo lo que es ese decreto 175 del 2025, donde están reglamentadas todas las medidas de conmoción interior. Eh, Vamos a esperar al doctor José Jiménez. Osvaldo, buenas tardes. Hola, mi doctor, ¿cómo me le va? ¿Cómo me encanta tenerlo por acá de invitado de lujo? Eh, Muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Qué bueno. Sí, ya van llegando los invitados. Hoy vi que había buena acogida para este tema. Sin embargo, antes de comenzar, pues sí me gustaría que nos contaras un poquito como tu experiencia profesional. Pues eres nuevo en el portal y te cuento, pues el portal básicamente son usuarios que les encanta estos temas que hacemos gratuitamente de conocimiento, como visión que tenemos en el enlace global y finalmente te pudimos contactar porque sé que eres una persona súper ocupada. Entonces cuéntanos un poquito como tu vida profesional, tu experiencia, tu firma, qué haces para que la gente te pueda conocer, te tenga de referencia y eso antes de que vayan iniciando la invitación formal. Claro que sí, Osvaldo. Bueno, yo soy abogado de la Universidad de los Andes, tengo una especialización en Derecho Tributario y una maestría también en Derecho Tributario que hice en España ya hace más o menos 10 años. Llevo trabajando en temas de impuestos hace más o menos 15 años. Ah, qué Una bueno. parte importante de los cuales en el sector financiero, trabajé en diferentes entidades financieras en Colombia y actualmente soy socio del área tributaria de Ruiz Consultora Legal, que es una firma de abogados domiciliada en Bogotá, dedicada principalmente a atender temas tributarios y derecho corporativo. Yo, en lo personal, me dedico principalmente a asesorar compañías en sus temas tributarios del día a día, pero también ayudar familias en todos sus temas de planeación y estrategia patrimonial y tributaria. Y bueno, en contexto de este decreto 175 del 2025, con base en el cual el gobierno nacional expidió algunas medidas Claro. tributarias, pues hemos hecho algún análisis bastante interesante de esas medidas que implican
para el día a día de la gente y eso es lo que venimos a contarles un poco hoy. Ah, qué bueno, perfecto. Entonces, pues no, usted es el que sabe. Yo básicamente lo invité porque la gente pues estaba interesada en este tema. En algún momento nos escribieron y tal, y por eso pues queremos facilitar este grado de conocimiento. Entonces, pues yo creo que podemos comenzar si tú nos compartes y yo estaré pendiente acá de la presentación. Obviamente, pues ellos en algún momento pues harán preguntas con relación al tema y te la contaremos en su momento. Entonces, Claro que sí, Osvaldo, estoy teniendo un bienvenido. problema, no sé si todavía se está viendo mi presentación. No, ahorita no la No, estás, no me no, está dejando no compartir. te Si te está parece, dejando. me voy a desconectar y me vuelvo a conectar rápidamente porque Dale, no, por sí, algún no hay problema. motivo no me Sí, conecta. sí, no hay ¿Listo? problema. Ya Dale, me dale, conecto otra dale, vez. desconéctate Disculpas a todos. no, tranquilo. Vale. Bueno, muy bien. Entonces esperemos a que se desconecte y volvamos a entrar nuevamente para que silenciar, dispensar. A ver, esperemos acá. Se fue. Bueno, esperemos a ver que llegue nuevamente aquí. Por acá. Dientes. Bueno, esperemos a que el doctor José Eduardo se conecte por acá nuevamente y lo tengamos acá. Va. Me dice que necesito que me autorices para hablar a compartir. Va. Y acá tengo una preguntita por acá. Buenas tardes. ¿Dónde vemos acá al doctor? Ah, ya, acá. Espérate acá. José, ¿cómo lo volvemos aquí? Convertir en... Ah, ya, por acá. José Jiménez, sí, ahí está. Acá. Convertir en organizador, digámosle que sí. Bueno, creo que ya ahí él va a poder compartir su contenido. Listo. Dale, dale nuevamente. Es correcto, ahora sí. Muy bien. Bueno, entonces para todos los que van llegando, el doctor José Jiménez, pues es un especialista en el área tributaria, ya nos hizo la presentación y creo que este es un tema muy impactante para todos los presentes. Entonces, dale, bienvenido. Yo te voy siguiendo acá. Muy bien. Muchas gracias, Osvaldo. Bueno, buenas tardes a todos los que nos acompañan en este espacio. Como mencionaba en la introducción, la idea de este webinar es hablarles un poco de las medidas tributarias expedidas por el gobierno con base en la declaratoria de conmoción interior, que nos adentremos un poco en las características de cada uno de sus impuestos, especialmente el impuesto de timbre, y que al final de la sesión, si hay alguna duda, las podamos solucionar en la medida de lo posible. Entonces, lo primero que hay que entender es que a finales de enero del 2025 el gobierno nacional declaró el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo con la finalidad de conjurar la crisis de seguridad y económica desatada en esa zona del país. La conmoción interior es un mecanismo constitucional que se le otorgó al presidente de la República para atacar justamente medidas excepcionales. El estado de conmoción interior no es otra cosa que un estado de excepción. Lo que pasa es que desde que se expidió la Constitución de 1991 dejamos de llamar al estado de excepción y les pusimos otro nombre, dentro de los cuales tenemos este estado de conmoción interior. El estado de conmoción interior o la declaratoria de estado de conmoción interior le da al presidente de la República diferentes facultades extraordinarias. Una de esas facultades es la de poder expedir lo que se denominan decretos con fuerza de ley.
¿Qué son decretos con fuerza de ley? Son decretos, actos administrativos que expide el presidente de la República, pero que equivalen a si el Congreso emitiera una ley o expidiera una ley. Y dentro de ese margen de acción que tiene el presidente está en la posibilidad o está en la facultad de expedir decretos con fuerza de ley en materia tributaria, es decir, decretos con fuerza de ley para crear impuestos. Esto porque es importante, porque normalmente en tiempos de paz el único que puede expedir leyes de carácter tributario es el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque la Constitución así lo ordena. La Constitución nos dice, en tiempo de paz, el único que puede crear impuestos es el Congreso de la República. No obstante, el estado de conmoción interior es una excepción a esos tiempos de paz. Y es por eso que en ese estado de excepción de conmoción interior, el presidente de la República puede crear impuestos. Ojo, ¿impuestos para qué? Para conjurar la crisis asociada al estado de conmoción interior, es decir, no son impuestos en abstracto, son impuestos o medidas tributarias tendientes a conjurar el motivo que dio lugar a la declaratoria de la conmoción interior. Y fue en el marco de esto justamente que el presidente de la República, el 14 de febrero del 2025, expidió el decreto 175, mediante el cual, fundamentalmente, estableció 3 medidas tributarias que vamos a analizar en este espacio. Una, un impuesto de timbre del 1%. 2, un impuesto a las ventas o un IVA a los juegos de suerte y azar. Y 3, un impuesto a la venta de carbón y algunos hidrocarburos. Estas fueron las 3 medidas tributarias que se establecieron con base en este decreto 175 del 2025. Antes de entrar en materia de cada uno de estos impuestos, me gustaría hacer una breve mención a, digamos, la fuerza legal que tiene este decreto, porque es una duda que mucha gente tiene. Entonces, empiezo por decir lo primero. Estos impuestos entraron en vigencia el día 22 de febrero del 2025. ¿Por qué? Porque el decreto así lo dispuso. El decreto dispuso que el 22 de febrero entraban en vigencia estos impuestos. ¿Hasta cuándo van los impuestos? Estos impuestos, según lo que dijo el decreto, van hasta el 31 de diciembre del 2025. Es decir, van a durar todo el año fiscal. La gente se pregunta, oiga, pero si estos impuestos son para conjurar la crisis de la conmoción interior y la conmoción interior en teoría solo puede durar máximo 180 días o extraordinariamente hasta 270 días, ¿cómo es que los impuestos van a durar más que la conmoción interior? Y esa es una de las preguntas que todos tenemos porque en opinión de muchos abogados, las medidas tributarias deberían tener vigencia solo durante el tiempo que dure la conmoción interior, si son 90 días o si son 180 días o si son incluso los 270 días, pero no mucho más allá de eso. Sin embargo, la realidad es que el decreto que expidió el gobierno tiene vigencia hasta el 31 de diciembre y mientras la Corte Constitucional, que es el órgano que puede pronunciarse sobre la legalidad de ese decreto, no se pronuncie, pues las medidas estarán vigentes hasta el 31 de diciembre del 2025. Esto me lleva al segundo punto y es, ¿quién vigila que el estado de conmoción interior o que la declaratoria del estado de conmoción interior se haya declarado con base en los requisitos que establece la Constitución? Pues el órgano que está encargado de eso es la Corte Constitucional. La Corte Constitucional es el tribunal que debe vigilar y debe validar que esa declaratoria de conmoción interior se ajuste a los supuestos que establece la Constitución política para ello, y es una revisión que está haciendo en este momento. La Corte no tiene un plazo establecido para hacer esa revisión, pero normalmente lo que ha ocurrido históricamente es que esa revisión la hace durante al menos los primeros 60 días de la declaratoria de conmoción interior. ¿Qué revisa la Corte en ese análisis? Lo primero que revisa, o fundamentalmente lo que revisa, es cuáles son los requisitos que establece la Constitución para declarar el estado de excepción y si en este caso se cumple. ¿Y cuál es el requisito fundamental que establece el estado de conmoción interior para que se pueda declarar la conmoción interior? Que lo que se pretenda remediar sea una situación inminente que atente contra la estabilidad del Estado. Eso es lo que establece la Constitución. Entonces, ¿qué va a revisar la Corte? Justamente eso. Estábamos en una situación inminente, imprevisible, que obligó a declarar la conmoción interior, sí o no. Yo no soy constitucionalista, entonces, digamos, no voy a profundizar en ese tema, pero de lo que yo he podido oír y de lo que he podido entender, se discute mucho si esta situación era inminente e imprevisible, como se hizo ver para declarar la conmoción interior. Algunas personas dicen que sí, otras dicen que no. Ya veremos qué decide la Corte Constitucional. Pero ¿por qué eso es importante para lo que vamos a hablar ahorita? Porque si la Corte Constitucional llega a declarar inconstitucional el estado de conmoción interior, ¿qué pasa con los decretos que se expidieron con base en la conmoción interior, incluyendo este decreto de los 3 impuestos?
pues que se declara igualmente inconstitucional. Es decir, si la conmoción interior se cae o pierde fundamento porque la Corte Constitucional dice que no se declaró con base en los requisitos constitucionales, pues todas las normas que se expidieron con base en la conmoción interior, pues pierden igualmente su fuerza constitucional y su fuerza legal, incluido este decreto de impuestos. La gente se pregunta, listo, y si la Corte declara inconstitucional la conmoción interior y se cae, por usar un término coloquial, o se caen estos impuestos, ¿qué pasa con los impuestos que dejamos o que pagamos durante todo este tiempo que estuvieron vigentes? ¿Me devuelven esa plata? ¿No me la devuelven? ¿Qué pasa? La respuesta a esa pregunta depende. ¿Depende de qué? De lo que la Corte decida. Normalmente, cuando la Corte decide la inconstitucionalidad de una norma, lo hace con efectos hacia el futuro. Es decir, la Corte dice, a partir de este momento y hacia adelante, esta norma deja de existir. Lo que querría decir que todo lo que nosotros paguemos de aquí a que eso ocurra, pues estará pagado, pagado estará y no podremos pedirlo en devolución. Pero la Corte también puede decir, no señor, mis efectos o los efectos de mi pronunciamiento tienen efectos hacia el pasado, lo que quiere decir que nada de lo que pasó previamente debió haber pasado, incluyendo el pago de impuestos. Por lo tanto, si usted pagó impuestos, pues tiene derecho a que se los devuelva. En nuestra opinión, lo que va a pasar es lo primero, es decir, que la Corte va a declarar va a declarar la inconstitucionalidad, si es que lo hace, hacia el futuro, no hacia el pasado. Porque históricamente, en materia de impuestos, solo una vez la Corte Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad hacia el pasado y fue en un caso muy particular que en este caso, como vemos nosotros, no se configura. Hecha esta introducción, vamos a entrar en materia y vamos a hablar del primer impuesto establecido por este decreto 175, que quizás es el impuesto que más, digamos, que más problemática ha causado en el día a día de las operaciones de los clientes, y es el impuesto de timbre. Recordemos que el decreto 175 no creó el impuesto de timbre. El impuesto de timbre existe en Colombia desde el año 1969. ¿Qué pasaba? Que el impuesto de timbre desde el año 2010 tenía una tarifa del 0%, es decir, existía, pero no tenía tarifa, porque su tarifa era del 0%, ¿cierto? Quiere decir que durante los últimos 15 años hemos vivido sin impuesto de timbre, digamos, efectivamente hablando. Existía, pero en la práctica era como si no existiera porque la tarifa era el 0%. ¿Qué hizo el decreto 175? Simplemente lo que hizo fue incrementar la tarifa del impuesto de timbre, pasándola del 0%, que era la tarifa que teníamos desde el año 2010, hasta la tarifa del 1%, que es la que estableció este decreto 175. Por lo tanto, en la práctica lo que se dice es que lo que hizo ese decreto fue revivir un muerto, fue revivir este impuesto de timbre. ¿Qué es el impuesto de timbre entonces? El impuesto de timbre es un impuesto que grava la suscripción de cualquier documento público o privado en el que se hagan constar la existencia, la modificación, la extinción, la prórroga o la cesión de una obligación. Básicamente, cualquier documento público o privado en el que se hable de una obligación causa impuesto de timbre. Pero no cualquier obligación, una obligación cuya cuantía exceda de 6.000 VTs. 6.000 VTs que a hoy, a plata del 2025, son 298 millones de pesos. Es decir, impuesto de timbre aplica a todo documento público o privado suscrito en el cual se hagan constar la existencia, la modificación, la extinción de obligaciones, siempre y cuando el documento supere los 298 millones de pesos. Y además tiene un tercer requisito, que es que los suscriptores del documento tienen que ser o una entidad pública o una persona jurídica o una persona natural que tenga la calidad de comerciante y tenga un patrimonio bruto o tenga ingresos brutos superiores a 30.000 VTs, es decir, más o menos 1.400 millones de pesos. Para recapitular, para que haya impuesto de timbre tenemos que tener un documento público o privado en el cual se haga constar una obligación, sea creándola, modificándola, cediéndola o extinguiéndola, y que quien suscriba el documento sea por lo menos una entidad pública, una persona jurídica o una persona natural que tenga la calidad de comerciante y tenga un patrimonio o ingresos brutos superiores a 30.000 VTs. Si alguno de los elementos que acabo de mencionar no existe en el documento en el que yo estoy suscribiendo, no puedo hablar de impuesto de timbre. No hay impuesto de timbre porque se tienen que reunir todos esos documentos. Ahora, asumiendo que todos esos elementos se reúnen, ¿qué tengo que verificar? Entonces, una vez habiendo analizado que ya se me configuran estos elementos que acabo de mencionar, entonces tengo que ver cómo recaudo y cómo se paga ese impuesto de timbre y cuándo se paga el impuesto de timbre. Entonces, el impuesto de timbre nos dice que el impuesto se causa, es decir, existe la obligación
de recaudarlo y pagarlo a la administración tributaria, por regla general, en el momento de la suscripción del documento. Es decir, cuando el documento se suscribe, en ese momento tengo la obligación de recaudar el impuesto de timbre. Ahorita vemos por parte de quién. Pero lo primero, cuando se suscribe, tengo que recaudar el impuesto. Esa regla general, sin embargo, solo aplica cuando la cuantía del contrato es determinable, es decir, es clara, es explícita desde el momento de la suscripción. Pero resulta que hay muchos negocios jurídicos en los cuales al momento de yo suscribir el contrato no sé cuál es la cuantía del contrato. ¿Por qué? Por muchas razones. Les doy un ejemplo. Si yo, por ejemplo, tengo un contrato de suministro, yo soy el proveedor de una compañía y me encargo de suministrarle, por decir algo, ropa. Y a mí me contratan y me dicen, yo le voy a comprar a usted ropa, pero dependo de lo que yo necesite y yo todos los meses le voy a ir diciendo cuánta ropa necesito. Pues yo cuando suscribo el contrato no puedo saber cuánto vale el contrato porque no sé cuánto me van a comprar. ¿Cuándo voy a saber cuánto me van a comprar? Pues a medida en que me vayan pidiendo que les suministre la ropa que yo distribuyo. Entonces, en esos casos en los cuales tenemos documentos de cuantía indeterminada, que la cuantía no es determinable desde la suscripción, sino que va a ser determinable durante la ejecución, la ley me dice, el impuesto nació cuando usted suscribió el documento, porque el impuesto siempre nace con la suscripción del documento. Pero usted solo va a tener la obligación de recaudarlo cuando la cuantía se haga determinable, es decir, cuando usted sepa cuánto vale el contrato. ¿Y cuándo sé yo en este tipo de contratos cuánto vale el contrato? Cuando pago. Entonces la norma me dice, a medida en que usted vaya pagando o haciendo los pagos derivados de ese contrato, en ese momento tendrá que recaudar el impuesto de timbre. Pero ¿qué pasa? Si en esos contratos, en los cuales yo no sé la cuantía desde el principio, sino que se van ejecutando con el tiempo, en el primer pago no se superan las 6.000 VTs, es decir, no se superan los 300 millones, pero en el segundo pago sí. Entonces nunca tuvo timbre, porque en el primer pago no se superan los 300 millones. Entonces la norma me dice claramente, en esos contratos lo que usted tiene que hacer es llevar el control de cuánto va sumando la cuantía del contrato. Entonces, un ejemplo, si en el primer mes sume 100 millones, en el segundo mes otros 100 millones, pues en esos dos primeros pagos no habría timbre, porque no he superado la cuantía. Pero si en el tercer pago de otros 100 millones llego a los 300 millones, me toca mirar cuánto es de cuantía acumulada. Y en la medida en que la cuantía acumulada ya supera la base, que son los 298 millones, ahí tengo que recaudar el impuesto. Pero no solo sobre los 100 millones del tercer pago, sino sobre todo lo acumulado del contrato, porque la norma me dice tiene que ajustar todo el impuesto dejado de pagar sobre los pagos anteriores donde usted aún no había alcanzado la base. Entonces, para recapitular este tema de la causación. Regla general, el impuesto se recauda con la suscripción del contrato si en el momento de la suscripción yo sé cuánto vale el contrato. Si en el momento de la suscripción no sé cuánto vale el contrato, tengo que esperar a que se empiecen a hacer los pagos y cuando el monto de los pagos acumulados supere la base mínima, en ese momento tendré que recaudar el impuesto de manera retroactiva a todo lo que se fue causando durante la vigencia del contrato. ¿Quién es el sujeto pasivo del impuesto? Es decir, ¿quién es el responsable económico de asumir el impuesto? Ojo, no estoy hablando de quién es el obligado. Dale, Osvaldo. Doctor José, ahí hay una pregunta que te va a hacer Lina. Lina, si quieres hablar o puedes colocarnos acá. Ya, espérame que Lina tenía una pregunta. Si quieres nos la haces, levanta la mano y yo te doy el micrófono. Espérate a ver si la vemos por acá. Dale, dale y ahorita ya nos escribe por acá y yo te la tengo presente para no interrumpirte. Dale. Vale, listo. Pues les iba a decir, si prefieren, dejemos las preguntas a medida que voy terminando tema, Ah, porque de pronto, listo. mientras voy hablando, voy respondiendo las preguntas. Y si no, pues Dale. las dejamos al final para responderlas. Entonces, ¿quién es el sujeto pasivo del impuesto? Es decir, no estoy hablando de quién es el obligado a recaudarlo, sino quién debe asumir la carga del impuesto. Entonces, las normas tributarias no me dicen quién debe asumir la carga del impuesto. Por lo tanto, lo que se ha entendido es que el impuesto se debe asumir conforme las partes lo acuerden. Ejemplo, si Osvaldo y yo fuéramos comerciantes e hiciéramos un contrato, entre él y yo nos tenemos que poner de acuerdo en quién asume el impuesto y la ley ahí no se mete. La ley lo que me pide es revise aquí bien quién tiene la obligación de recaudarlo, pero ustedes de mutuo acuerdo se pueden poner de acuerdo en quién lo asume y cómo lo asume. Ejemplo, Osvaldo y yo podríamos decir lo asumimos 50 y 50, Osvaldo decir yo lo asumo todo, o yo decir lo asumo todo, o lo asumimos 75-25, 90-10. Eso no interesa, eso la ley tributaria no me dice quién lo debe asumir. Sí quién lo debe recaudar, que ahorita vamos a ver, pero no quién lo debe asumir, ¿vale?
Y en función de quién lo asuma, para esa persona que lo asuma, esa persona podrá hacer deducible ese impuesto de timbre en el impuesto sobre la renta, porque el impuesto de timbre es un gasto deducible en el impuesto sobre la renta. Ahora, hablando del responsable, es decir, ¿quién tiene la obligación de consignarle a la DIAN los recursos del impuesto de timbre, que es diferente a quien lo asume? Una cosa es quien lo asume y otra cosa quien lo consigna. Quien lo consigna es quien tenga la obligación de actuar como agente de retención. Y la ley me dice quiénes son los agentes de retención del impuesto de timbre y me establece esta lista que ustedes ven acá, que es una lista que se debe leer de manera jerárquica. Es decir, si yo tengo un documento, yo tengo que ver si quien suscribe el documento, si aparece en qué lugar de esta lista aparece. Entre más arriba aparezca en la lista, más prelación tiene como agente de retención. Me explico como un ejemplo. Si yo hago un contrato con una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera, ejemplo, con un banco, yo hago un contrato de crédito con un banco, ¿cierto? Yo, persona natural, hago un contrato de crédito con un banco, yo tengo que ir a esta lista. ¿Dónde están los bancos? Acá. ¿Dónde estoy yo? Acá abajo. Por lo tanto, ¿quién tiene la obligación de retener? Pues el que aparece más arriba en la lista, que es que el banco, porque es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera. Si una entidad pública hace un negocio con un banco, ¿quién tiene la obligación de retener? El banco, porque el banco aparece más arriba que la entidad pública. Pero ¿qué pasa si las dos entidades que suscriben el documento son de la misma jerarquía? Ejemplo, dos bancos, o ejemplo, dos personas jurídicas, o ejemplo, dos personas naturales. En ese caso, la norma me dice, como ambos tienen la misma jerarquía, la retención del impuesto de timbre la tiene que practicar quien realiza el pago. Es decir, por ejemplo, volviendo al ejemplo de Osvaldo y yo, si Osvaldo y yo hacemos un contrato de compraventa y Osvaldo es el comprador y yo el vendedor, él y yo tenemos la misma jerarquía porque ambos somos personas naturales, ¿quién tiene que hacer la retención? Él. ¿Por qué? Porque él es el que me va a pagar a mí. Entonces él es el que tiene que retener el impuesto de timbre y actuar como agente de retención de este impuesto. Este impuesto tiene una particularidad muy significativa, además de que pues, es del año 69, por lo tanto es un poco anacrónico estar hablando de este impuesto hoy, pero tiene una segunda particularidad y es que tiene más de 52 excepciones. Es decir, tenemos el impuesto y más de 52 casos en los cuales no aplica el impuesto, lo cual lo hace un impuesto pues muy exótico porque incluso tiene más excepciones que el IVA, más excepciones que el 4 por mil, tiene demasiadas excepciones. Entonces, incluso si yo tengo un documento que tiene una obligación, que excede la cuantía, etcétera, 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 puede que incluso cumpliendo esos requisitos no tenga que pagar impuesto de timbre porque la operación está exenta del impuesto. ¿Qué tengo que hacer? Ir a mirar la lista. Yo acá en esta presentación tengo una lista de las principales exenciones o algunas, al menos casi todas las exenciones que existen en el impuesto de timbre y en negrilla yo he subrayado aquellas que considero de pronto son más comunes al tráfico de los negocios de hoy en día. Entonces, ejemplo, la norma me dice que ni las acciones ni la cesión de acciones está grabada con timbre. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago un contrato de compraventa de acciones, por decir algo, en principio el contrato de compraventa de acciones contiene una obligación, ¿cierto? Que puede superar los 300 millones de pesos o los 298 millones de pesos y en su suscripción pueden intervenir una entidad pública, una persona jurídica o una persona natural comerciante. Es decir, un contrato de compraventa de acciones puede cumplir con los requisitos teóricos del impuesto de timbre, pero no tendría timbre. ¿Por qué? Porque hay una exención que me dice que las sesiones de acciones no tienen timbre. Entonces, esa es una exención del impuesto de timbre. El otro, las facturas. ¿Una factura puede contener una obligación? Sí, una factura tiene un suscriptor, digamos, entre comillas sí, aunque las facturas no se firmen, pero sí tiene un suscriptor que es el emisor. Su valor puede superar los 300 millones de pesos también, pero no está grabada con timbre. ¿Por qué? Porque hay una norma que me dice que las facturas no están grabadas con timbres. Aquí me habla de facturas cambiarias, pero más adelante me habla de las otras facturas. ¿Por qué me habla de facturas cambiarias? Porque para la época en que este impuesto era vigente, el año 2010 hacia atrás, las facturas se diferenciaban entre facturas que eran títulos valores y facturas que no eran títulos valores. Por lo tanto, en un lado me habla de factura cambiaria, que es la factura que en esa época era título valor, y la factura que en esa época no era título valor, que eran las otras facturas. Hoy en día esta discusión está un poco superada porque las facturas hoy en día, por regla general, todas son títulos valores. Tampoco tienen impuesto de timbre, tampoco tiene impuesto de timbre el endoso de títulos valores. Por ejemplo, si yo cedo o endoso una factura en una operación de factoring, eso no tiene timbre. Tampoco tienen timbre los CDTs, es decir, si un banco me emite un CDT, eso tampoco tiene timbre. Los contratos de promesa de compraventa sobre inmuebles no tienen timbre. Los contratos de prenda o de hipoteca abierta no tienen timbre. Los contratos de transporte no tienen timbre.
Los contratos de trabajo y sus documentos accesorios tampoco tienen timbre. Una muy particular, los contratos accesorios a los contratos principales tampoco tienen timbre. ¿Qué es un contrato accesorio? Un contrato accesorio, según define el Código Civil, la ley civil, el contrato accesorio es aquel que depende de un contrato principal, es decir, que sin el contrato principal no podría existir. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, si yo, volviendo a mi ejemplo con Osvaldo, si yo a Osvaldo le vendo 10 computadores, ¿cierto? Nuestro contrato principal, ¿cuál es? La venta de computadores. Pero si accesorio al contrato de venta de computadores, yo le digo a Osvaldo, yo le incluyo el transporte o incluyamos el transporte es accesorio al contrato principal, que es la venta de computadores, porque sin venta de computadores no necesito transporte. Entonces, en mi ejemplo, si bien el contrato principal, que es la venta de computadores, podría tener impuesto de timbre, el contrato de transporte no tendría impuesto de timbre porque es un contrato accesorio que está expresamente exento del impuesto de timbre. Aquí está la factura a la que les hacía referencia ahorita. Y quizá la más importante de todas, que es, ahorita me vuelvo a la diapositiva anterior, que es la oferta mercantil con la orden de compra. Y esta porque es la excepción más importante de todas, porque resulta que es la forma como hemos identificado y de hecho como se hacía cuando este impuesto era relevante, de evitar que en operaciones en las que normalmente tienen timbre, hacer que no tengan timbre. Me explico. Normalmente hoy en día en el tráfico de los negocios, mientras no existió el impuesto de timbre o mientras su tarifa era cero, pues yo hacía contratos todos los días y todos hacemos contratos todos los días con nuestros clientes, con los proveedores, con los bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Resulta que con la entrada en vigencia de esta tarifa del 1% del impuesto de timbre, todos esos contratos que nosotros hacíamos, o al menos muchos de esos contratos, ahora tienen un costo adicional, que es el impuesto de timbre. ¿Por qué? Porque cumple con las suposiciones del impuesto de timbre. ¿Cómo hago para que eso no tenga impuesto de timbre? Pues tengo varias soluciones, pero para a mi modo de ver tengo dos soluciones. Una que es en la práctica imposible de aplicar y otra que en la práctica es muy posible. La que no es posible de aplicar porque a mi modo de ver no es práctica y aparte es riesgosa, es no hacer contratos, hacerlo todo verbal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los contratos verbales no tienen timbre. ¿Por qué no tienen timbre los contratos verbales? Porque no nos olvidemos que el impuesto de timbre parte de un supuesto fundamental y es que el impuesto de timbre tiene que ser documental. El impuesto de timbre es un impuesto documental. Sin documento no hay impuesto. Cuando se haga un contrato verbal, pues no hay timbre. Pero pues en la práctica, yo me voy a meter a hacer negocios con contratos verbales, pues en la práctica, en muchos casos no. Entonces viene la segunda solución que sí es práctica y es irme por la excepción que me establece la propia norma tributaria de la oferta mercantil más la orden de compra. Esta excepción, ¿qué me dice? Me dice, oiga, si usted hace una oferta mercantil, es decir, si usted ofrece sus bienes o sus servicios mediante una oferta mercantil en los términos del Código de Comercio, y esa oferta mercantil es aceptada mediante una orden de compra o una orden de servicios, la unión de esos dos documentos, si bien dan lugar al nacimiento de una obligación, porque una oferta más una orden dan lugar al nacimiento de una obligación, eso no tiene timbre. ¿Por qué? Porque es una operación exenta del impuesto de timbre. Entonces, aquí encontramos para muchos casos la solución a no quiero hacer más contratos porque tienen timbre, pero tampoco me quiero dedicar a hacer contratos verbales. Entonces me voy por el camino del medio, que es todo eso que yo hoy en día hago mediante contrato, pues no lo hago en contrato, lo hago con una orden con una oferta mercantil, perdón, que es aceptada mediante una orden de compra o una orden de servicios que se refiere a esa oferta mercantil. Ojo que la excepción impide oferta más orden de compra o de prestación de servicios. Es la forma de hacerlo exento. Si yo tengo oferta y aceptación distinta de una orden de compra, hay timbre. Ejemplo, si Osvaldo a mí me envía una oferta mercantil por sus servicios y yo le digo, ok, Osvaldo, de acuerdo, ya te mando la orden, hay timbre. ¿Por qué? Porque le dije, ok, de acuerdo. No, si él me manda a mí la oferta, yo se la acepto diciéndole, Osvaldo, mediante esta orden de servicios hago referencia a tu oferta mercantil de fecha tal, y por lo tanto solicito me presten los siguientes servicios. ¿Qué estamos haciendo ahí? Yo estoy aceptando su oferta mediante la orden de servicios, pero no le estoy aceptando expresamente por otro medio, porque si lo acepto expresamente por otro medio, hay timbre. Entonces, aquí lo que hay que tener cuidado es, lo que me pide el mecanismo exento es oferta mercantil aceptada mediante orden de compra y orden de servicios. El impuesto de timbre tiene otra particularidad además de las exenciones, y es que hay unas personas exentas del impuesto de timbre. No solo hay documentos exentos de timbre, sino que hay personas exentas de timbre. ¿Cuáles son las personas exentas de timbre? Uno, las entidades de derecho público definidas como están ahí en esta diapositiva. Entonces, las entidades de derecho público
no son sujetos pasivos del impuesto de timbre, están exentos del impuesto de timbre. Dos, las propiedades horizontales. Las propiedades horizontales también están exentas del impuesto de timbre. Y tres, las entidades que administran recursos del sistema de seguridad social en salud. ¿Qué quiere decir que ellas estén exentas del impuesto de timbre? No quiere decir que si ellas suscriben un documento no haya timbre. No. Quiere decir que si ellas suscriben un documento y la otra persona no es exenta, es decir, si yo, persona natural, suscribo una entidad con un contrato con una entidad pública, hay timbre, pero el timbre solo se causa en un 50%. ¿En cuál 50%? En el mío, es decir, yo lo tengo que pagar. El Estado no lo paga porque el Estado es exento, igual con una propiedad horizontal e igual con una entidad que administra recursos del sistema de seguridad social. Y por último, para terminar este impuesto de timbre, y de pronto Osvaldo abrirá a preguntas, que creo que este es el impuesto, digamos, que puede tener más preguntas, voy a hablar de unos casos particulares que de pronto les ayuden a ustedes a resolver algunas dudas que les pueden haber surgido de esta charla. Entonces surgen preguntas particulares como, por ejemplo, ¿las actas de asamblea o las actas de junta generan impuesto de timbre? Entonces ahí dice depende, que es la respuesta favorita de nosotros los abogados, depende. Lo que pasa es que aquí sí depende. ¿Depende de qué? Depende de muchas cosas. En mi opinión, si del acta de junta o del acta de asamblea nacen obligaciones que no requieren aceptación, para mí hay impuesto de timbre. ¿Por qué? Porque el acta, si de él se desprenden obligaciones, estoy cumpliendo con el requisito que haya obligación. Si además supera la cuantía, que son los 298 millones, cumplo con el segundo requisito. Y tercero, ¿a quién obliga el acta de junta o el acta de asamblea? A la persona jurídica. Por lo tanto, cumplo con el tercer requisito. Entonces, si del acta se desprende una obligación que no necesita aceptación, en mi opinión, uno podría hablar que hay impuesto de timbre, aunque es un tema discutible. Ahora, si es un acta del cual no se desprenden obligaciones, ejemplo, un acta de autorización, por decir algo, la asamblea me autoriza a mí para ir a firmar un contrato, eso es una autorización. Entonces, eso no tiene timbre. ¿Qué tendrá timbre? El contrato que yo firme, pero el acta como tal, al ser una autorización, no debería tener impuesto de timbre. ¿Qué pasa con los contratos? ¿Qué pasa con las renovaciones de contratos o las modificaciones de contratos? La norma dice que las modificaciones de contrato causan impuesto de timbre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las modificaciones que causan impuesto de timbre son aquellas que tienen incidencia en la cuantía del contrato. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley. La ley dice, cuando usted modifica un contrato, usted tiene que verificar si de esa modificación se incrementa la cuantía del contrato y habrá impuesto de timbre sobre el incremento de la cuantía. Ejemplo, si yo suscribo un contrato inicial por 400 millones de pesos, yo cobro timbre sobre los 400. Si después modifico ese contrato, parece que la cuantía ya no son 400, sino 500, el timbre no se causa sobre 500, porque yo ya pagué sobre los primeros 400. El timbre se causaría sobre los 100 adicionales. En ese sentido, en mi opinión, cualquier modificación que no tenga incidencia en la cuantía, ejemplo, modifiqué la cláusula compromisoria del contrato, modifiqué una obligación de hacer, una obligación que no es de pagar, o incluso si disminuí la cuantía del contrato, en mi opinión no debería haber impuesto de timbre. Otro caso que ha causado mucho revuelo en los últimos días. ¿Qué pasa con aquellos contratos suscritos antes de la entrada en vigencia del decreto, es decir, antes del 22 de febrero, pero que siguen en ejecución hoy y que eran de cuantía indeterminada? Recordemos que los contratos de cuantía indeterminada, el impuesto se va causando a medida que voy pagando. ¿Qué pasa si yo suscribí un contrato de cuantía indeterminada, por decir algo, el 30 de enero de este año? Y el contrato hoy se sigue ejecutando y hoy en día se realizan pagos. Entonces la pregunta es, hoy en día, por los pagos que se hagan hoy en día, ¿debería haber impuesto de timbre? Mi respuesta, y creo que es de los pocos temas en los cuales todos los asesores tributarios estamos de acuerdo, es que no. Porque una cosa es que el impuesto se cause en cada pago, pero el hecho generador del impuesto, que es lo que da nacimiento a la obligación tributaria, es la suscripción del contrato. Y el contrato, ¿cuándo se suscribió? Cuando la tarifa era del 0%. Por lo tanto, toda la vida del contrato, el contrato debería tener tarifa del 0%, con independencia que su ejecución se realice hoy cuando la tarifa ya es más alta. Sin embargo, la DIAN, en un concepto del pasado 5 de marzo, que está ahí resaltado en rojo en la diapositiva, llegó a una conclusión contraria y dijo que en los contratos suscritos antes del 22 de febrero, si se seguían ejecutando hoy en día, sí debería haber impuesto de timbre. Es un concepto que ya está en reconsideración y probablemente próximo a demandarse, porque, digamos, es un
es un concepto que en nuestra opinión o en mi opinión particular, digamos, pues es directamente equivocado y además viola uno de los principios fundamentales del derecho tributario, que es la irretroactividad de las leyes tributarias. El sistema tributario se basa en un principio fundamental y es que ninguna norma tributaria puede aplicar hacia el pasado. Y aquí lo que está haciendo la DIAN es aplicar una norma tributaria hacia el pasado. Es decir, contratos que usted suscribió antes de que la norma existiera tienen timbre, lo cual, digamos, carece de cualquier sentido lógico y práctico. Si es, Osvaldo, dejemos por ahí esta primera Bueno, parte y después abramos a sí, preguntas. Seguir al siguiente dale, tema. gracias. Entonces acá dice Lina, buenas tardes. Mi pregunta sería la siguiente. Si pago en el tercer mes por haber superado los 60.000 VTs, de ahí en adelante, es decir, en el mes 4, 5 y 6, ¿a cada pago le realizo retención? Esa es la pregunta de Lina. A ver cómo Ok, nos bien. Entonces apoyas. la respuesta a esa pregunta es sí. Es decir, si tú tienes contratos de cuantía indeterminada, en el primer pago no superará la cuantía, en el segundo sí, y en el tercero la superaste, entonces en el tercero retienes sobre el valor del tercer pago más el primero y el segundo para recuperar lo que dejaste de causar en los meses anteriores. En el cuarto ya simplemente retienes sobre el monto del cuarto mes. Listo, perfecto. Bueno, acá hay uno que me dice Cosme Giovanni y él le está haciendo la pregunta. ¿Cómo debe ser la oferta mercantil para que quede exceptuada del timbre, del impuesto de timbre? Ok, entonces la oferta mercantil fundamentalmente tiene que cumplir con los requisitos que establece el Código de Comercio de una oferta mercantil. ¿Y cuáles son los requisitos que establece el Código de Comercio? Fundamentalmente, lo que me dice el Código de Comercio es una oferta mercantil, para que yo la pueda llamar una oferta mercantil, es un documento que contiene todos los elementos del negocio de tal manera que con un simple acepto yo pueda decir que nace una obligación. ¿Cómo sé eso? Pues depende, ¿cómo sé entonces qué elementos debe incluir la oferta mercantil? Depende del contrato que yo necesito formalizar. Ejemplo, si es una compra-venta, mi ejemplo es la venta de los computadores, ¿qué debería contener una oferta de venta de computadores? Debería contener el bien que estoy vendiendo, es decir, la descripción de los computadores, el precio, ¿cierto? ¿Cuánto valen los computadores? Y ya con eso, de hecho, yo podría tener oferta. Con cosa y precio, en una venta yo ya podría tener oferta. Ahora lo podría complementar con más cosas. Plazo de entrega, por ejemplo, intereses de financiamiento, si es que me van a pagar a crédito. Le podría incluir incluso una cláusula penal o le podría incluir incluso una cláusula compromisoria para acudir a un tribunal de arbitramiento si es que me incumplen la oferta. Pero al final depende de cada negocio. Lo importante es que, dependiendo del negocio, la oferta contenga todos los elementos que con el solo acepto de la otra persona yo puedo entender que ya tengo todos los elementos para que nazca la obligación. Gracias. Bueno, Ingrid Pulido nos pregunta, dice, los contratos mutuos que se firmen con vinculadas extranjeras no tienen impuesto de timbre, pero la que se suscriba con nacionales sí tendría impuesto. Los contratos de mutuos, me refiero a los contratos de mutuos, se refiere a los contratos de préstamo. Entonces, un contrato de préstamo, efectivamente, un contrato de endeudamiento externo con una entidad del exterior no tiene timbre porque es una operación expresamente exceptuada del impuesto de timbre y, por lo tanto, una operación de préstamo con una entidad colombiana o entre entidades colombianas sí tendría timbre porque no está exceptuada. En ese caso, lo que uno podría analizar es, entre otras cosas, por ejemplo, la posibilidad de no formalizar el contrato de préstamo de mutuo en un contrato, sino en un pagaré. ¿Por qué en un pagaré? Porque el pagaré con espacios en blanco, naturalmente. Un pagaré con espacios en blanco no tiene timbre. ¿Por qué no tiene timbre? Porque un pagaré con espacios en blancos no tiene el elemento fundamental del timbre, que es la obligación. Un pagaré con espacios en blanco es un documento en blanco, que solo causa el timbre si el pagaré se diligencia. Si el pagaré nunca se diligencia, nunca hay timbre. Entonces, hay que ver si eventualmente uno podría estructurar, eso hay que ya detallarlo en el cada caso, en el caso a caso, si uno puede estructurar una operación de deuda o endeudamiento solamente con un pagaré o incluso con una oferta. Hay gente que le parece exótico, a mí no, pero uno podría hacer un contrato de crédito con una oferta de servicios financieros, una oferta de servicios de préstamo y aceptada con una orden de servicios. Ujú. Bueno, Carlos Lago nos pregunta, si se realizó el contrato antes de la entrada en vigencia de la nueva tarifa del impuesto de timbre y ya este se realiza un otro sí para aumentar el valor del contrato, ¿cómo se liquidaría el impuesto de timbre? Entonces es una muy buena pregunta que yo respondo de esta manera, esta es una opinión mía, pero creo que de cara al espíritu del impuesto es la correcta. Entonces, si yo le hago un otro sí a un contrato suscrito antes del 22 de febrero, ese otro sí tiene timbre, porque es una modificación a la obligación inicial.
¿Cuál sería la base del impuesto? La cuantía adicional. ¿Por qué la adicional? Porque acuérdense que el impuesto de timbre siempre ha existido, lo que pasa es que era de tarifa cero. Entonces, cuando yo suscribí el contrato inicial, el contrato tuvo timbre, sí, lo que pasa es que a tarifa cero. Por lo tanto, el otro sí va a tener timbre, pero solo sobre la cuantía adicional de los 300 millones. Entonces, yo tengo que coger cuánto vale el contrato inicial, cuánto vale el otro sí. Si la suma de los dos supera la base mínima, tiene timbre, pero el timbre solo se va a causar sobre el valor del otro sí, porque en teoría en la otra parte ya tuvo timbre. ¿A qué tarifa? Al cero. Listo, entendido. Bueno, aquí me dice Cosme Giovanni, necesitamos demandar el concepto de la DIAN que volvió retroactivo el hecho generador. Me contacta con el doctor Jiménez, por favor. Bueno, listo, ese es el tema. Aquí le salió trabajo aquí a mi doctor, pero internamente lo contactamos. Bueno, pero aquí yo le leo todo lo que le digan. Lo único bueno del Perfecto, bueno. impuesto de timbre es que nos dio trabajo a los tributaristas. Ah, ya. Bueno, muy bien. Bueno, finalmente para avanzar, porque esto se nos va acabando ya. Bueno, Ingrid Pulido dice, ¿una descapitalización y capitalización tiene el impuesto de timbre? Entonces, esa es una buena pregunta. Entonces, cuando hablamos de descapitalización, estamos hablando de una disminución de capital que puede ser normalmente con efectivo de reembolso de aportes a los accionistas. Entonces, nosotros creemos que una disminución de capital, esa es mi teoría, una disminución de capital podría dar lugar al impuesto de timbre siempre y cuando en el mismo acta o en la misma acta donde se ordene donde se apruebe la descapitalización o la disminución de capital, el accionista o los accionistas afectados, entre comillas, por esa disminución, acepten la disminución, porque uno ahí podría decir que hay una obligación aceptada. E igual en la capitalización. Si en la capitalización, en el acta donde se aprueba la capitalización, los accionistas que van a capitalizar aprueban expresamente la capitalización, uno podría hablar eventualmente de que ahí existe un documento con una obligación sujeta a timbre. En ese sentido, nosotros qué recomendamos? Pues que tanto en la descapitalización como en la capitalización la aceptación se haga en un documento distinto, porque si se hace en un documento distinto no hay timbre. Y esto es importante que tal vez no lo mencione ahorita. El único caso en el que un documento y su aceptación dan lugar a timbre es en la oferta mercantil aceptada, distinta a una orden de compra de servicios porque eso se exenta. Pero una oferta mercantil aceptada con una aceptación simple, eso da timbre. Pero un documento que no sea una oferta, ¿cierto? Si yo lo acepto, por otro lado, ejemplo, una capitalización o, por ejemplo, una descapitalización, eso no es equivalente a una oferta. Entonces, yo podría decir que como la aceptación consta en un documento separado, no tiene timbre. Además de eso, hay otros argumentos que le he oído a muchos colegas por los cuales las actas no tienen timbre, entre otras cosas porque las actas no las suscribe la sociedad, sino las suscriben son el presidente y el secretario. Entonces, realmente ahí no se está obligando a la sociedad. En fin, hay diferentes argumentos por los cuales uno podría considerar que las actas no tienen timbre, pero es un tema a mirar con mucho cuidado, especialmente las actas de capitalización, que es la pregunta, y especialmente y sobre todo en esta época del año, las actas de distribución de dividendos. ¿Listo? Dale. ¿Listos, Waldo? Listo. Sí, Entonces voy a perfecto. seguir Hasta con aquí este ya, tema ya no hay más. Dale. y al final dejamos un espacio para que haya más preguntas y si hay más preguntas de timbre, pues las resolvemos. Entonces, Bueno, dale. de estos otros dos impuestos que creó el impuesto de timbre, me voy a referir muy brevemente porque quizás son los impuestos que menos atención han demandado porque están muy sectorizados, sin embargo hay que saber que están ahí, hay que conocerlos. Uno es el IVA a juegos de suerte y azar. Este impuesto, ¿qué es lo que grava? Este impuesto lo que establece fundamentalmente es que los depósitos en dinero realizados por los usuarios de juegos de azar o juegos de suerte, si los depósitos que me dan derecho a mí a apostar, están grabados con IVA. ¿A qué tarifa? A la tarifa general del 19%. ¿Cuál es la base del impuesto? Es el monto depositado, es decir, no es lo que me gano. Si yo gano o pierdo es indiferente para el impuesto, es lo que deposité para apostar, eso tiene un IVA del 19%. ¿Quién en teoría debe asumir la carga del impuesto? El apostador. Entonces, normalmente lo que debería ocurrir, lo que pasa es que eso es difícil por el negocio, normalmente lo que debería ocurrir es que el valor de la apuesta se debería incrementar en un 19%, pues para que sea el cliente el que asuma, ¿cierto? Pero ¿quién es el obligado a recaudarlo? La agencia, es decir, el operador del juego de suerte y azar es el que está obligado a decirle a la DIAN, oye, aquí se hizo esta apuesta y hay que pagarlo a la DIAN este 19%. Este impuesto no tiene más complejidades que esto, es así de sencillo, digamos, desde mi punto de vista y así de complejo para quienes operan este negocio. En mi opinión, esto es una opinión muy personal. De todos los impuestos que se han creado, para mí este es el único que atiende un poco a la justicia tributaria. A mí siempre me ha llamado la atención porque los juegos de suerte y azar
de este tipo no tienen IVA. A mí eso siempre me ha llamado la atención, no veo una razón particular por la que no deberían tener IVA, y este decreto lo que hace básicamente es establecer ese impuesto a esas actividades. Y el otro impuesto que creó el decreto es el impuesto a la venta de hidrocarburos y al carbón. Por el contrario, esto también nuevamente es un tema muy personal mío, yo creo que este impuesto sí es un impuesto que es injusto por una razón fundamental, y es que este es un sector que ya tiene una carga tributaria demasiado elevada. Recordemos que en la reforma tributaria del año 2022, la primera y la única de este gobierno, pues ya se hizo, digamos, ya se establecieron medidas tributarias bastante exigentes para el sector extractivo, esto sin hablar pues además de los incentivos regulatorios y de otra índole que este gobierno, digamos, ha impreso a este sector, y lo que hace este impuesto es simplemente, digamos, agravar aún más, digamos, la situación de este sector, porque lo que hace es establecer un impuesto dirigido propiamente a este sector extractivo. ¿Qué es lo que grava este impuesto? Este impuesto grava la venta de hidrocarburos y de carbón, o la exportación de hidrocarburos y de carbón. ¿Cuál es la tarifa? La tarifa es del 1% del valor de la venta o del valor de la exportación. ¿Quiénes son los obligados a pagarlo? Son las personas naturales que lo venden o que lo exportan. Así de sencillo como suena el impuesto, pero así de complicado para este sector que, como digo, digamos, está un poco, o ya está un poco bastante afectado, digamos, por su carga tributaria y un poco por las regulaciones que existen hoy en día para su mercado. Esto es, Osvaldo, lo que tenía para contar de este decreto Ya, 175, naturalmente haciendo mucho énfasis en timbre, que es quizá el impuesto que claro. más nos afecta a todos en el día a día. No sé si haya más preguntas y las aprovechamos a resolver de una vez. Aprovechémosla, no, antes que todo, pues muchísimas gracias, supremamente claro y como siempre todo el conocimiento y todo y la claridad con que nos brindaste, creo que fue excelente la charla. Pero dos cositas antes. Carlos Lagos te está preguntando, cuando se realiza un otro sí a contratos, ¿estos se toman independientemente para el cálculo del impuesto a timbre, más que todo por la parte exenta de los 600.000 VTs? 6.000, 6.000 6.000 VTs. VT, 6.000. No, se suman a la cuantía inicial. Yo tengo que, mucho para, la norma lo que me dice es, si yo hago un otro sí, como el otro sí, en última es una modificación al contrato, para la cuantía, es decir, para saber si supera las 6.000 VTs, yo tengo que sumar la cuantía los 6.000 VTs hay timbre. Lo que pasa es que el impuesto solo se causa sobre el valor de la modificación. El ejemplo, si el contrato inicial valía 200 y el otro sí vale 100, sumados superan la base, que son los 298 millones. Pero el impuesto solo lo cobro o solo recaudo sobre los 100, que es el otro sí. Ujú. Listo, perfecto. Nos dice Ángela María. Ángela María dice, ¿cuál es la norma que indica que la propiedad horizontal está exenta del impuesto de timbre? Entonces, esta es una gran pregunta que me han hecho muchas personas y voy a permitirme aquí ponerles expresamente la norma. La norma es el artículo 33 de la ley 675 del 2001. Recordemos que esa norma, esa ley, es la ley de propiedad horizontal, y esa ley lo que dice textualmente es que las propiedades, las personas jurídicas originadas o derivadas de la constitución de la propiedad horizontal están exentas de toda clase de impuestos, tasas y contribuciones. Por eso nuestra conclusión de que están exentas del impuesto de timbre. Listo, perfecto. Bueno, pues no sé si hay alguna otra pregunta aquí al doctor José. Ah, bueno, sí hay otra. Espérame un segundo, 5 minutos. Lina, ¿cómo estás? ¿De dónde nos escribes, Lina? Escríbanos acá internamente y te cuentamos. Dice, mi otra pregunta sería la siguiente. Si mi cuantía la tengo determinada por mes, ejemplo, 50.000 pagaderos cada mes por la ejecución del contrato, ¿cómo conozco el valor total a 12 meses desde el principio? La retención la debería hacer en el primer pago, aun cuando éste no supera los 6.000 VTs. Listo, buenísima pregunta y tal vez no lo expliqué al principio. Entonces, si el contrato de cuantía determinada es todo aquel que yo sé cuánto vale durante toda su ejecución, con independencia que los pagos se hagan fraccionados. Entonces, en tu pregunta, si el contrato es de 50.000 pesos mensuales y el contrato dura 12 meses, yo cómo sé cuál es la cantidad del contrato, tengo que modificar 50.000 pesos por los 12 meses y ahí verificar si supera los 298 o no. Si supongamos que no fueran 50.000 pesos, sino 50 millones, multiplicados por 12 meses, claramente superaría la cuantía, estamos hablando de 600 millones, ¿cierto?
En ese caso, el impuesto de timbre se recauda desde la suscripción con independencia que los pagos sean periódicos en el tiempo. La pregunta, entonces, ¿es injusto porque yo solo voy a recibir pagos, digamos, diferidos a 12 meses? Sí, pero la norma tributaria lo que me dice, si el contrato, yo sé desde el principio cuánto vale, tengo que retener el timbre desde el principio. Y ahí hago un paréntesis. La norma me dice, si el contrato es de duración definida, la cuantía es el valor de las prestaciones durante toda la duración del contrato. Entonces, en este ejemplo, si yo sé que el contrato vale 50 millones de pesos mensuales y dura un año o 5 años o 10 años, pues me toca multiplicar por el término que dura el contrato. Entonces, si dura 10 años, me toca multiplicar por 10 y recaudar el impuesto de timbre desde el principio. Pero ahora no me dice, si el contrato es a término indefinido, solo se cuenta como si durara un año. Un poco injusto, pero así me dice la norma. Listo, perfecto. Bueno, Isabel lo felicita, dice excelente capacitación. Muchísimas gracias al doctor Jiménez por Muchas gracias. compartir conocimiento, igualmente Enlace Global. Bueno, 2 segundos porque aquí, bueno, no, yo creo que estamos. Hola, muchas gracias. Bueno, perfecto. Aquí Lina también, muchas gracias desde Prever. Ángela Andrea Castillo, súper. Bueno, no, como todos a nosotros nos encanta. No sé si tú ahí tienes un correo tuyo como para saber o después internamente te contactamos, No, ¿no es que les tenés dejo acá, alguna? les dejo aquí les voy a anotar aquí mi correo para que cualquier cosa me escriban o Colócale me ahí tu contacten. correo y tu contacto, que tenemos tiempo, 2 minuticos nomás. Y bueno, a cada uno de ustedes, pues estar pendientes de todas estas capacitaciones que hacemos. Las memorias las vamos a enviar, correcto, Ángela María, te vamos a enviar todo eso por qué hago grabado el webinar. Acá está el correo del doctor. Entonces, ustedes lo pueden compartir internamente y creo que a Cosme Giovanni, pues internamente se comunicará con el doctor. Bueno, mi doctor José, pues por fin se dio cuenta que era interesante este tipo de charlas, de que participaras acá en el canal, nos encanta tenerlo y las puertas están abiertas. Usted es el Muchas maestro en toda gracias. esta serie de, de conceptos. Siempre que haya noticias de relevancia tributaria, estaré muy complacido de poderlas compartir aquí con ustedes. Osvaldo, muchas gracias Bueno, por permitirnos este espacio que es muy valioso. listo. Y a todos los participantes, muchas gracias y hasta una próxima Feliz ocasión. tarde. Que Gracias, estén doctor bien. José. Feliz tarde. Gracias. Hasta luego. Chao.